sobre el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 9, pero antes de empezar, me gustaría pedir la guía del Señor para que Él pueda abrir nuestra mente, pueda abrir nuestros corazones para entender lo que Él nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, oramos. Padre, tú eres Dios glorioso, tú eres Dios bello, Señor. Señor, es un gozo, es realmente, Señor, un privilegio, Señor, estar aquí esta mañana juntos, reunidos en hermandad, Señor, como tu iglesia, como tu esposa, para, Señor, alabarte, para cantar a ti, para darte la gloria, para aprender más de tu palabra. Y, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor, y te queremos pedir perdón, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque sabemos que nosotros fallamos, Señor, en cada instante, Señor. Perdónanos porque, sí, no te ponemos en primer lugar. Te apartamos, Señor. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Y te doy gracias porque tú eres fiel, tú no cambias, porque podemos, Señor, en ti siempre confiar, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro fundamento, Señor, y sin ti, Señor, ¿qué haríamos? Nuestra vida, Señor, sin ti es destruida. Pero gracias, Señor, te damos porque un día tú nos has llamado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que tienes cada día, en cada instante, en cada momento, Señor. Y cuando caemos, tú nos levantas, Señor. Y te pedimos, Señor, también de esta mañana de ayudarnos a aprender lo que tú nos quieres enseñar. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Y sí, que todo sea para tu gloria y para tu honra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Perdónenme porque en este periodo siempre, cada año, hace ya unos años, empecé a tener alergia al polen. Entonces estoy un poco resfriado. Pero bueno, seguimos con el estudio de Mateo. Y si usted, pienso que lo han notado, pero estudiando pasaje o versículo por versículo el Evangelio de Mateo, ¿no? Es lindo ver cómo el autor describe a Jesús, ¿no? Porque sabemos que el Evangelio se trata, o toda la Biblia, al final se trata sobre Jesucristo. Pero en este Evangelio es hermoso como el autor habla de Jesús, cómo describe Jesús, cómo describe sus atributos, describe también cómo Él vivió, describe que Él dice que Él vivió una vida perfecta, sin pecar. Él es el Señor, 100% Dios y 100% hombre. Era Dios encarnado, ¿no? Y Él vino aquí en la tierra por un propósito, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la ley, ¿no? La ley de Moisés, la ley que ninguno de nosotros hubiéramos podido cumplir
plenamente, perfectamente. Y en estos capítulos que hemos estudiado, hemos visto también que Jesús empezó a enseñar, empezó su ministerio enseñando. Hemos visto el Sermón del Monte, donde Él describe cuáles son, o sea, cómo es un verdadero cristiano, cómo es un verdadero ciudadano de los cielos, del reino de los cielos. Y no solamente eso, hemos visto que Jesús cumplió milagros, muchos milagros, sanando a las personas, sacando los demonios de la persona, teniendo autoridad sobre el creado, sobre el mar, ¿no? Entonces, vemos que el énfasis de Mateo en este libro es decir o proclamar que Jesús es Rey. Él es soberano. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. No es el Rey como el Rey de España o el Rey de Inglaterra, así. No. Él es el Rey de todos los reyes. Él es el Señor de todos los presidentes de este mundo. Él es el que reina. Y como Él es el Rey, Él tiene la autoridad sobre todo. Él tiene la autoridad sobre todo. Y no solamente tiene la autoridad sobre las enfermedades, no tiene la autoridad sobre el creado, no tiene solamente la autoridad sobre el sacar demonios, sino que hemos visto también que Él tiene autoridad de perdonar. Y esto, el perdonar, o sea, saber que Dios nos perdona, no es un consuelo para nosotros. No es un consuelo. Y no solamente perdona, porque nosotros pensamos que el Señor perdona a la persona que son buenas, que hace... No. El Señor perdona a las personas que se arrepienten de su pecado y que se postran, que se rinden, que reconocen de ser pecadores y se... ¿cómo puedo decir? Se dan cuenta que ellos no pueden hacer nada para salvar sus vidas, sus almas, sino que ellos necesitan a un Salvador, Jesucristo. Y en el pasaje que veremos esta mañana, en el capítulo 9, se trata propio justo de esto. O sea, va a hablar, vamos a ver otros milagros que Jesús cumple, donde la persona que recibe el milagro, que recibe, digamos, este don del Señor Jesús, son personas que necesitan ayuda, que están, digamos, casi al límite, que no pueden hacer nada y necesitan a una persona, a un Salvador, Jesucristo. Y en el pasaje que veremos en particular es desde el versículo 18 hasta el 26. Pero yo le pedía al hermano Seba si puede leer todo el pasaje desde el versículo 18 hasta el 34, por favor. De la traducción textual. Sí, está bien. Mientras él les hablaba, esta cosa de pronto llegó a un principal y se postraba ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y Jesús, levantándose, lo siguió juntamente con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si solo tocara su manto, seré sanada. Pero Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, decía: retiraos, porque la muchacha no murió, sino que duerme. Pero se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada afuera, entró
Entró, la tomó de la mano y la muchacha fue levantada. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando llegaron a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús le dice: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Le dijeron: «Sí, Señor». Entonces le tocó los ojos diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y sus ojos fueron abiertos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos, que cuantos salieron, lo divulgaron en toda aquella tierra. Al salir ellos, de aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes asombradas clamaron: «Nunca se vio cosa igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios». ¿Hasta qué versículo era? Muchas gracias. Bueno, en general, hablando en general, una de las cosas que las personas, el hombre o la mujer, tiene miedo en esta vida, mayormente tiene miedo, es la muerte. De hecho, bueno, si ven digamos, en nuestra sociedad, no es que se habla mucho de la muerte. Y más, si preguntamos a una persona, ¿no? Si empezamos con el tema de la muerte, empezamos a preguntar: «Bueno, ¿vos qué piensas? Si te cae una trave de un edificio y te golpea y te mueres, ¿dónde te vas?». Muchos te responderán: «Bueno, yo no sé, yo soy ateo, yo pienso que desvaniré así». Otros dirán: «Bueno, buena pregunta, yo pienso que voy al cielo». Y me preguntan: «¿Por qué?». No lo sé, bueno, yo pienso de ser un buen chico, entonces sí, he escuchado de Dios, yo creo en Dios, entonces como soy bueno, he obedecido a mis padres, yo voy al cielo, ¿no?». Y muchos te responden así, La muerte es un tema que muchas personas ni quieren tocar, ni quieren hablar, porque tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque cuando se trata de la muerte, ¿no?, las personas no saben qué va a pasar después. Y cuando la persona no tiene el control de su vida, entonces, no sé qué hacer. Tienen miedo, ¿o no? Y muchas personas, por este tema, empiezan hay personas que son muy ansiosas. Llegan a ser ansiosas, pero esta ansiedad se transforma en una fobia. Que va a tener miedo de la muerte, no solamente de su propia vida, sino también de lo otro. Y yo lo vi por internet, y es real. Esta fobia se llama tanatofobia, ¿no? Pero el hombre, durante estos años, con el avanzar, con el crecer de la medicina, con el svilupparsi, con el desarrollo de la medicina, ¿no?, podemos decir que ha tratado de engañar a la muerte. O sea, ha tratado de curar el cáncer, los tumores. Entonces decidió de ralentar, hacer más lento que la muerte llegue, ¿no? Pero la verdad es que la muerte al final llega, sí o sí. La persona un día muere. Y lástima que muchas personas
no conociendo la Biblia, no conociendo la verdad, la palabra de Dios, no sabe cuál es su destino. Pero la Biblia es muy clara. Hay dos destinos, hay dos caminos. Uno al infierno y uno al cielo, al paraíso con el Señor, ¿no? Pero no saben que la muerte existe por causa del pecado. Y la Biblia dice, todos, no hay ningún excluso, todos somos pecadores. Y el salario del pecado es la muerte. Pero no la muerte así física, sino la muerte, la segunda muerte por la eternidad en el infierno, donde hay sufrimiento, no hay stridor di denti. Sí. ¿No? Pero la Biblia nos enseña que también no solamente hay condenación por todos los pecadores al infierno, sino que dice que hay una esperanza. Hay alguien que por amor a nosotros vino, se hizo carne y murió para salvarnos. Y todos aquellos que creen en Él, estoy hablando de Jesucristo, todos aquellos que creen en Él serán salvados. Y esta mañana veremos que Jesús, por medio de su sacrificio, ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte en la cruz. Ha vencido a la muerte. Y no solamente ha vencido a la muerte, sino que Él tiene autoridad sobre la muerte. Y lo veremos entre poco. En el versículo 18 del capítulo 9 dice, mientras Él les decía estas cosas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la última vez que prediqué, Jesús estaba hablando con los discípulos, con los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista, que le preguntaron, ¿por qué no ayunas? ¿No? ¿Por qué tú y tus discípulos no ayunan? ¿No? Pero Jesús, la última vez hemos visto que Jesús vino a cumplir toda la ley mosaica perfectamente, pero también vino a poner un nuevo pacto, y su nuevo pacto es en la sangre de Él, ¿no? Y no estamos más bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo, estamos bajo la gracia, ¿no? Y bueno, mientras Él les decía estas cosas, estaba explicando, dice el versículo 18, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y ella vivirá. Ahora, ¿quién es este hombre que vino a Él? Que vino a Jesús, así desesperado. Este pasaje, gracias a Dios, lo podemos encontrar también en el Evangelio de Marco y Lucas, de Marco 5 y Lucas 8. Y este hombre, dice en los otros dos evangelios, que se llama Jairo. Este hombre se llama Jairo. ¿Y quién es este hombre? Es muy importante tener en la mente quién es este hombre. Porque usted, acuérdense que cuando Jesús estaba ministrando, cuando Jesús predicó su sermón, evidenciando la hipocresía de los judíos, de aquellos que decían, bueno, yo soy el hombre de Dios, yo soy el que tiene la ley de Dios, que lo aplica y que yo tengo la autoridad de enseñarla. Pero Jesús dice, ustedes son hipócritas, porque lo que ustedes enseñan no es la palabra de Dios. Lo que ustedes enseñan son reglas de hombres. Lo que ustedes enseñan son lo que ustedes quieren enseñar, no lo que el Señor enseña. Entonces Él dice, hipócritas. Hacían todas las cosas no para darle la gloria a Dios, sino para recibir ellos mismos la gloria de los hombres. Entonces, ¿por qué
recordar a este hombre que se llama Jairo, porque este hombre que se llama Jairo era el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, de esa ciudad. O sea, él era el presidente de todas las sinagogas ahí. Era el presidente, o sea, el jefe de todos los judíos, de todos aquellos que enseñaban. Y acuérdense que los judíos eran en contra de Jesús. Empezaron a tener envidia, empezaron a pensar mal. Pero ¿quién es este hombre que nos acusa de ser hipócritas? Yo soy justo delante de Dios. ¿Quién es este hombre que me puede decir a mí, yo que he estudiado, yo que tengo un título, que estudié bien toda la ley, lo sé de memoria? ¿Quién es este hombre que me acusa? Eran en contra de Jesús. Y no se daban cuenta que Jesús es Dios. Jesús es la palabra encarnada, que por medio de su palabra creó todo. No se daban cuenta de eso. Ahora, y este hombre, Jairo, yo pienso y creo que él había escuchado también a Jesús, había escuchado su predicación, había visto también los milagros que Jesús había cumplido. O sea, cuando Jesús había sanado a las mujeres, Cafarnaúm no era que una ciudad grande, todos se conocían, era un pueblo pequeño y se conocían, y los judíos conocían a toda la gente. Y él conocía a las personas que Jesús había sanado. Y yo pienso que él creía en Jesús. No estaba en contra de Jesús. Y la pregunta ahora es, bueno, si él ya creía en Jesús, entonces ¿por qué no lo empezó a seguir antes? Bueno, la respuesta a esto es lo que pasa hoy en día. Muchos dicen de creer en Dios, de creer en Jesús, pero no lo quieren seguir. ¿Por qué no lo quieren seguir? Porque dicen y piensan, bueno, yo no sé, en realidad yo estoy bien, no necesito de Dios. Y Jairo, como era el jefe, seguramente él tenía mucha plata. Él era rico, estaba bien. Él tenía servidores que lo servían. Y no decía, no necesito de nada. Y nosotros también. Cuando las cosas van bien, cuando tenemos un buen trabajo, cuando el jefe está bien con nosotros, cuando en la familia anda todo bien, nosotros pensamos, bueno, yo no necesito de Dios. Nos olvidamos también de Dios. Cuando en realidad no es así, no debe ser así. Como cristianos, como hijos de Dios, no debemos ser así. Y acá vemos que Jairo, ¿cuándo va Jesús? Cuando le llegó el momento de desesperación en su familia. ¿Cuándo? Cuando su amada hija estaba por morir. Y no solamente Jairo, yo pienso que Jairo no quería ir a Jesús antes porque no necesitaba de Dios, de Jesús, sino también yo pienso, y muchas veces pasa, porque él tenía miedo de ser rechazados por los judíos. Como él era el jefe, si él empezaba a seguir a Cristo, todos los judíos iban contra él. Y nosotros mismos también. Nosotros somos cristianos, pero cuando estamos con nuestro amigo, hacemos lo que ellos
hacen. ¿O no? Y Jairo, en desesperación, reconociendo que no tenía otra solución. Seguramente él probó de todo. Él fue a los médicos mejores, como él tenía plata, podía pagar a todos los médicos mejores. Fue a todos los médicos mejores para sanar a la hija, pero no había nada para sanarla. Y entonces él fue a Jesucristo. Y miren la fe que él tenía. Cuando él fue a Jesús, ¿no? El que hizo, dicen los evangelios de Marco y Lucas, que él se postró. Él se postró delante de los pies de Jesús. Y de ahí podemos ver que él reconoció que Jesús es Cristo, es el Mesías. Que Jesús es Dios, es el único que puede hacer los milagros. Otra cosa, él entendió que él necesitaba de él, necesitaba el único bisogno, la única necesidad, era la única necesidad. Pero antes de venir a Jesús, ¿cómo se sentía? Yo no soy padre, yo no tengo hijos, oren por nosotros que podamos tener hijos, pero si ustedes que son padres, los que tienen hijos, ¿no? Si vuestra hija o vuestro hijo está por morir, ¿cómo se sentirían? Es mal, ¿no? Si yo fuera padre, quería sustituir mi vida, o sea, daría mi vida para él, para que él viva. ¿Y qué fe tenía Jairo? No solamente se postró, sino que él se entregó a él, se rindió a él. Le dijo: Señor, mi hija acaba de morir. Yo he probado de todo, no pude hacer nada, no puedo hacer nada. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y ella vivirá. ¿Qué fe está? Y la pregunta, ¿nosotros tenemos esta fe, este tipo de fe? O cuando tenemos problemas, pensamos que, bueno, el Señor no puede hacer, no nos puede ayudar. ¿Pensamos así? Gracias a Dios que la Biblia, el Señor mismo nos dice que Él nunca nos deja. Y dice que para Él todo es posible. Estamos estudiando el viernes que Él es Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él sabe todo, Él puede todo, Él conoce todo. Pero tenemos que acordarnos que Él hace todo no bajo a nuestra voluntad, sino todo bajo a su voluntad, a su plan. Entonces, cuando hablamos de milagros, debemos estar atentos, porque mucha gente dice: bueno, el Señor sana y lo puede hacer siempre. Sí, el Señor puede sanar siempre, pero no cuando nosotros queremos,
sino cuando Él quiere. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué no ha sanado mi hijo? Él es injusto Dios. No. Cuando el Señor no responde a nuestras oraciones, es porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando hemos estudiado, Él es omnisciente. Él sabe de todas las opciones que hubieran, de todos los caminos que hubiéramos tomado, caminado. Sabes el final, sabe cómo hubiera terminado. Pero el Señor siempre elige lo mejor para nosotros. Entonces, el Señor sí hace milagros, pero bajo su voluntad. Y de hecho, las oraciones son para que nosotros pedimos según su voluntad, no según nuestra voluntad. Entonces no nos enojemos cuando el Señor no responde. Entonces vemos aquí Jairo con esta fe yendo a Jesús, con este desesperado necesidad, ¿no?, de Jesús. Él se rinde totalmente a Él, poniendo toda la esperanza en Él, ¿no? Y él cree que Jesús puede sanar. ¿Y cómo responde Jesús a Jairo? En el versículo 19. No le responde, bueno, Jairo, perdóname, pero yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Perdón, Jairo, estoy cansado, hice muchos milagros, estoy cansado, No, el Señor Jesús le responde, ¿cómo le respondió? Él se levantó y lo siguió. Y cuando lo siguió, mucha gente seguía también a Jesús. Y dice en el Evangelio de Marcos y Lucas que lo apretaban. Había mucha gente alrededor de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa. En el versículo 20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos que en el camino hay otra persona desesperada. Y esta persona desesperada es una mujer. ¿Y por qué era desesperada? Porque pobre, ella, dice aquí, por 12 años tenía hemorragia. Y tenía hemorragia, le salía siempre sangre, quizá porque tenía un tumor en el, ¿cómo se dice? En el útero. Pero lo que ella sufría no era solamente que perdía la sangre. Lo que ella mayormente sufría era la consecuencia. Porque en aquel momento la ley de Moisés decía que la persona que tenía reflujo de sangre tenía que estar apartada, o sea, lejos de toda la gente, no podía tener contacto con ninguno, y toda la persona que ella tocaba también se infectaban, era impura esa persona, y también todas las cosas que ella tocaba eran impuras. Entonces toda la gente tenía que estar lejos de ella. Y no podía tener relaciones sociales, no podía hablar con ninguno. Ni siquiera podía ir al supermercado a comprar las cosas, porque si tocaba todo estaba impuro. Pobre.
Y no es que a ella le pasó por una semana, por 12 años. 12 años adentro de la casa, sin poder hacer nada. ¿Qué harían ustedes desde 12 años encerrado en la casa? El gran hermano. El gran hermano en Italia dura ¿cuántos meses? 6 meses. Y ya empiezan a volverse loco. Imagínense 12 años esta mujer pobre, sola. Yo pienso que por mi carácter, por cómo soy yo pienso que si hubiera estado encerrado 12 años, empezaría, bueno, también volverme loco, pero antes de volverme loco, empezaría a enojarme con Dios. A enojarme con Dios. A pecar contra Dios. ¿Y ustedes? Levítico 15, desde el 25 al 30, dice, en el Antiguo Testamento, la ley dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de sangre, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Esta era la ley. Esta era lo que ella estaba obligada a hacer, encerrada, sin tener relación con ninguno. Y ella, dice el Evangelio, que ella pagó también a médicos. Él gastó todos sus dineros para sanarse, pero ninguno podía ayudarla. Y entonces la desesperación, ella también, en necesidad, escuchando, supiendo de Jesús que hacía milagros, ¿qué hizo? Por fe, miren, por fe, ella no podía tocar a nadie, ni juntarse con ninguno, pero por fe, porque ella creía que Jesús la podía sanar, ella salió de casa y se intrufuló. Se metió en medio de la gente que estaban apretando a Jesús y dijo, yo creo que si yo solamente tocare su manto o el borde del manto, yo me sanaré. Yo me sanaré. Wow. ¿Qué fe también esta? Ella sabía y creía firmemente en su corazón que si el Señor quería, la podía sanar. Y por fe no es solamente creer, sino que también es actuar, ¿no? No hay fe sin obras, no se pueden separar, ¿no? No hay fe sin actuaciones. Actuación. Sin actuar, ¿no? Y ella, al tocar el manto, fue sanada. Pero dice Jesús, en el Evangelio de Marcos y Lucas, que él
al Señor Jesús no se le puede escapar nada. De mucha gente que lo estaba apretando y que lo estaba tocando, él preguntó, ¿quién me tocó? Y Pedro, pero maestro, ¿por qué me preguntas quién me tocó si hay mucha gente que te está tocando? Pero no. Él dice en el Evangelio que salió la parte del poder, ¿no? Y él sabe, no es que él no sabía quién era, no, él sabe quién era esta mujer. Él sabe. Y lo lindo es que la imagen es lindo, porque esta mujer impura que representa el pecado va a Jesús, que es el santo. Y Jesús no solamente va a ella, no solamente la sana físicamente, sino que le habla. ¿Y cómo la llama? Hija. Hija. La Biblia dice que hijos son de Dios aquellos que creen en Él. Le llama hija. No es que Jesús no se enojó, dijo, ¿por qué me tocaste? Impura, tienes que estar. No. El Señor, por su misericordia, por su gracia, por su amor, como hizo con Mateo que era el peor pecador, que se sentía el peor pecador, y Jesús nunca se hubiera imaginado la llamada de Jesús, pero Jesús le dice, sígueme. Ahora Jesús a esta mujer, ¿no? Con amor la llama hija, ¿no? Y no solamente la llama hija, que dice el versículo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y Jesús no la salvó solamente de su enfermedad, sino que también Jesús la perdonó de sus pecados. Y esto es lo que Jesús también hace con nosotros. Cuando el Señor nos ha llamado, Él nos ha perdonado. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Sigue perdonándonos. Y bueno, ¿y después qué pasó? Al final pasa que Jesús llega a la casa de este Jairo, ¿no? Y dice el versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En la cultura, podemos decir, oriental, de Israel, también turca y también así. Y yo lo aprendí por las series turcas que estoy mirando. El otro día estábamos mirando un episodio de una serie turca que la protagonista se murió y medio episodio era cuando la gente siempre llorando. O sea, el medio episodio siempre llorando. Y no solamente el que estaba enamorado de la protagonista, también había otra gente por atrás llorando, así. Y esta es una costumbre de ellos. Cuando una persona muere, aún también, y lo vi también en Opticon,
que había un funeral, todas las mujeres, no es como los suizos que cuando lloran casi no se sienten. Los turcos cuando lloran, lloran y hacen ¡ah! ¿Por qué? En serio, es verdad esto. ¿Por qué? O sea, ellos lloran. Ahora aquí vemos que en la casa de Jairo había también personas que lloraban y que gritaban. La única cosa que esa persona era pagada. Eran pagadas. Y también hoy en América también hay cementerios donde hay mujeres o hombres que son pagados para llorar. En cada tumba. ¿No? En cada tumba. Y no solamente ellos durante el funeral alquilaban personas para llorar, sino que alquilaban, esto es del Talmud, el Talmud hebraico, ellos también pagaban gente que tocaban las flautas, ¿no? Y la música que ellos tocaban era una música linda, para calmar, para, ¿cómo se dice? Consolar. No era para consolar, no. Era música para mostrar la agonía, o sea, la desesperación de la pérdida de la persona, del querido, ¿no? Entonces, estaban ellos, cuando Jesús llegó, que estaban haciendo un lío, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice a ellos? Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, ¿no? Y usted, imagínense, las mujeres llorando. ¡Oh, por qué moriste! ¡No! Aquellos que estaban tocando el flauto. ¡No! ¡No! Y escuchan la palabra de Jesús. No es muerta. No está muerta. No. Está durmiendo. De repente, al escuchar la palabra de Dios, ¿qué está diciendo? No, no es así. ¿Qué estás diciendo? Dice acá, y se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Qué persona, ¿no? Que pagaba, ¿eh? Se ve que lo hacían por dinero, ¿no? Porque realmente sentían el dolor. Y dice el versículo 25, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó, ¿no? Y es lindo, el otro evangelio de Marcos y Mateo, Lucas, dice que Jesús se acercó a la cama de esta niña y le tomó la mano. Y cuando le tomó la mano, mira el amor, la misericordia, la gracia, la ternura que Jesús tiene con las personas. Lo tomó y dijo, Talita, o sea, niña, levántate. Y dice que el espíritu de ella volvió, resucitó a la niña, resucitó a la niña. Y esto nos debe hacer pensar algo más maravilloso. Bueno, Jesús puede resucitarnos a las personas, pero la obra de Jesús en la cruz es más maravilloso. Porque, como hemos cantado, Jesús no solamente murió por nosotros, no solamente entregó su vida como sacrificio para salvarnos, para perdonarnos. Él murió y el tercer día resucitó. Y todos aquellos que creen en Él
un día todos vamos a resucitar. Resucitaremos. Y viviremos por siempre, ¿no? Por eternidad. Entonces, o sea, esto no nos da consuelo. Saber que Jesús no es que por nosotros para venir a Jesús, mucha gente dice, bueno, yo no soy digno, yo para venir a Jesús tengo que hacer algo, tengo que arreglar mi vida, tengo que, sí, con mi familia. No. Jesús dice, ven a mí, ven así como eres, ven así. Cree en mí, ten fe en mí. Pedí perdón, arrepiéntate y yo te perdono. Yo te perdono. ¿No? Y Jesús, saber que un día estaremos por eternidad con Él, ¿no? Qué grandioso. Qué lindo saber que viviremos por la eternidad con Él. Bueno, oramos. Señor, gracias por los milagros que ha cumplido, Señor. Gracias, Señor, porque estos milagros, Señor, proclaman, declaran, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, Señor, que tú tienes autoridad sobre todo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cariño, Señor, que tienes constantemente con nosotros. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Y cuando nosotros, Señor, no solamente en momentos de desesperación, en cada cosa, Señor, tú debes ser la primera persona a quien pedir ayuda, Señor. Enséñanos, Señor, a depender de ti, a confiar en ti, Señor, y a recordar, Señor, que tú eres Dios, que todo estás todo en tus manos, que nada se puede escapar de ti. Sí, gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque tú volverás y estaremos por la eternidad contigo, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.